¿Qué ocurriría si lo inanimado cobrara una vida oscura? Si los objetos que nos rodean, testigos silenciosos de nuestra existencia, pudieran albergar una energía, un eco de la tragedia o la pasión que presenciaron, ¿podrían convertirse en portadores de una maldición? La historia y la leyenda están repletas de relatos sobre artefactos, reliquias o simples posesiones que parecen atraer la desgracia, la enfermedad o incluso hasta la muerte a quienes cruzan su camino. No hablamos de fantasmas anclados a un lugar, sino de objetos que por alguna razón que escapa a nuestra comprensión lógica, simplemente se transforman en focos de fatalidad. Hoy, en Narraciones de lo Insólito, exploraremos dos de los casos más inquietantes que sugieren la existencia de objetos verdaderamente malditos. Uno, ligado a la efímera vida de un ícono de la rebelión. El otro, a una imagen reproducible que simplemente sembró el pánico en hogares de medio mundo. Comencemos. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. California, año 1955. Un joven actor de 24 años con un futuro brillante y una imagen de rebeldía que cautivaba a toda una generación. Decide invertir parte de su creciente fortuna en un capricho veloz. Su nombre, James Dean. Su deseo, un Porsche 550 Spyder, un coche deportivo ligero, ágil y excepcionalmente rápido para su época. Solo se fabricarían 90.000 unidades en el mundo. Dean lo adoraba. Era una máquina que reflejaba su propia naturaleza indomable, deseosa de velocidad y con una belleza peligrosa. Él mismo lo bautizó con un apodo que en retrospectiva suena siniestramente premonitorio: el pequeño bastardo. Pocos días antes de su fatal accidente, el actor Alec Guinness, al ver el auto, sintió una premonición escalofriante. Le advirtió a Dean: si te subes a ese coche, el lunes que viene estarás muerto. Dean desestimó la advertencia con una risa. El viernes 30 de septiembre de 1955, Jay Dean se dirigía junto a su mecánico Ross Witterick a una carrera en Salina. Conducía el pequeño bastardo por la autopista 46. En un cruce a las 5:59 de la tarde, otro vehículo, un Ford Tudor, giró a la izquierda sin ver el pequeño y veloz Porsche acercándose a gran velocidad. La colisión fue inevitable y brutal. Jay Dean murió instantáneamente por fracturas en el cuello y múltiples lesiones internas. Su mecánico, Ross Witterick, fue despedido del coche, pero sobrevivió con heridas graves. El conductor del otro coche, Donald Turnership, apenas sufrió heridas leves. La vida de un ícono se apagó en ese instante, dejando tras de sí no solo un legado cinematográfico eterno, sino también una historia que sugiere que parte de su fatalidad se ancló en el objeto que los transportaba. Y aquí es donde la leyenda comienza a tejer su tela de araña. El Porsche 550 Spyder destrozado, ahora solo un amasijo de metal retorcido, fue retirado de la carretera. Lo que siguió, según los relatos, fue una cadena de desgracias que parecen desafiar la simple casualidad. El coche fue llevado a un garaje. Cuando lo estaban descargando de la grúa, el pesado chasis del Porsche resbaló y cayó sobre uno de los mecánicos, causándole fracturas severas en ambas piernas. George Barris, un famoso constructor de automóviles de Hollywood, que había personalizado el coche para Dean, compró los restos. Al ver la fatalidad
que parecía rodearlo, decidió no construirlo, sino vender sus partes. Un doctor, Troy McHenry, compró el motor para instalarlo en su propio coche de carrera. Poco después, en una carrera, McHenry murió en un accidente al chocar frontalmente contra otro vehículo. Otro piloto de carreras, William Esri, compró la transmisión y otras partes para su coche. Durante la misma carrera en la que murió McHenry, el coche de Esri, equipado con las partes del Porsche de Dean, volcó violentamente, dejándolo gravemente herido. Testigos dicen que perdió el control justo cuando el coche de McHenry se estrellaba cerca. Alguien más compró las ruedas del Porsche. También sufrió un accidente casi fatal poco después. La lista de incidentes asociados al coche creció. Se decía que simplemente tener restos cerca atraía la mala suerte. Barris accedió a prestar el chasis de la patrulla de carreteras de California para usarlo en exhibiciones de seguridad vial, pero incluso en exhibición, el pequeño bastardo parecía seguir causando problemas. En Sacramento, se cayó de su pedestal, rompiendo la cadera de un estudiante. En Oregon, el pedestal se rompió y el coche cayó sobre el suelo, pero esta vez no hubo heridos. La siniestra racha culminó cuando, mientras era transportado en un camión, el camión sufrió un accidente inexplicable. El conductor murió y el Porsche, que cayó del remolque, quedó curiosamente intacto. Cansado de la fatalidad, George Barris decidió deshacerse de los restos definitivamente. Intentó enviarlos por tren, pero en el trayecto el vagón que transportaba el Porsche simplemente desapareció. Nunca más se supo de él. 7 vidas, incluyendo la de James Dean, se vieron cegadas o gravemente afectadas en circunstancias ligadas directamente a este coche específico. No el modelo, sino ese Porsche 550 Spider, el que Dean apodó el pequeño bastardo. ¿Qué podemos decir de la historia del pequeño bastardo? La narrativa oficial es la de un trágico accidente de tráfico agravado por la alta velocidad, pero ¿cómo explicar la cadena de desgracias que siguió? La teoría de la impregnación sugiere que objetos que son testigos o escenarios de eventos extremadamente violentos o cargados de emoción pueden retener algún tipo de energía residual. La pasión de Dean por la velocidad, su muerte instantánea y brutal en su interior, pudieron de alguna manera cargar el coche con una huella fatal. Desde una perspectiva escéptica, podríamos hablar de pura coincidencia. Quizá la fama de Dean hizo que cualquier incidente relacionado con el coche fuera magnificado. La desaparición en el tren, un robo, un error administrativo o la cereza de pastel de una leyenda en crecimiento. Lo que es innegable es que, real o construida, la reputación de fatalidad del Porsche de James Dean persiste, un recordatorio inquietante de cómo un objeto puede ser redefinido por el peso de la tragedia que carga. Vamos a tratar ahora sobre otro objeto. Nos trasladamos a la década de 1980. En hogares de Europa y especialmente en Chile, una imagen particularmente se vuelve inmensamente popular. Se trata de un cuadro o lámina que representa el rostro de un niño con lágrimas cayendo por sus mejillas. Estas obras, firmadas como Giovanni Bragolin, eran reproducciones de cuadros originales y pronto una leyenda oscura comenzó a rodearlas. La leyenda se disparó con fuerza en 1985 tras un artículo publicado en el periódico británico The Sun. Reportaba una serie de incendios domésticos donde, de manera inexplicable, todo en la casa quedaba reducido a ceniza, excepto el cuadro del niño llorón, que permanecía intacto colgado en la pared o tirado entre los escombros carbonizados. La historia no tardó en volverse viral. Bomberos de diferentes regiones del Reino Unido comenzaron a reportar incidentes similares.
era un patrón inquietante. Hogares devastados por el fuego, con esa imagen solitaria y aparentemente indemne, observando desde la pared quemada. La resistencia al fuego de estos cuadros parecía antinatural. Se dice que una estación de bomberos intentaron deliberadamente quemar varias de estas láminas como experimento. El resultado fue sorprendente. El edificio de la estación de bomberos sufrió un incendio, pero los cuadros, aunque ennegrecidos, no se consumieron por completo, exhibiendo una extraña tenacidad frente a la llama. ¿Cómo era posible que una simple lámina de papel o cartón enmarcada sobreviviera a incendios que derretían metal y corazaban estructuras? Había algo en la tinta o en el papel o en la imagen misma que la hacían impermeable al fuego destructivo. O como sugeriría la leyenda, había algo más paranormal. La identidad del autor original de esta pintura es, en sí misma, parte del misterio. Aunque las reproducciones se firman como Giovanni Bragolin, se cree que el verdadero artista fue Bruno Amadio. Circulan al menos 3 teorías principales que intentan explicar el origen de la supuesta maldición ligada a estos cuadros. Teoría 1. Homenaje a niños muertos en la guerra. Amadio habría sido un exsoldado civil durante la Segunda Guerra Mundial. Testigo de los horrores del conflicto y la pérdida de vidas inocentes, pintó a estos niños llorando como un intento desesperado por devolverles la vida a través del arte. La tristeza y el sufrimiento impregnados en la obra serían la fuente de su energía negativa. Y la teoría 2, que ya nos habla de un pacto diabólico, se dice que Bruno Amadio era un pintor sin éxito, luchando por hacerse un nombre, desesperado. Pudo haber hecho un pacto oscuro para alcanzar la fama y la fortuna, ofreciendo algo terrible a cambio: las almas de los niños que retrataba. El éxito masivo de las reproducciones sería el resultado de este pacto, y la maldición, la manifestación del precio pagado. Hay una tercera teoría que la llaman el niño quemador. Sugiere que el niño principal, el que aparece en la mayoría de las versiones, se llamaba Tony. Tony era un huérfano español con un historial inquietante. En el orfanato donde vivía era conocido como el quemador, porque donde quiera que iba, pequeños incendios misteriosos estallaban a su alrededor. Amadio, conmovido por su tristeza, lo adoptó. Poco después, el orfanato se incendió catastróficamente. Tony continuó escapándose del estudio del pintor, buscando a sus padres biológicos, siempre rodeado de extraños incidentes con fuego. La leyenda culmina con la muerte de Tony en un accidente automovilístico donde su coche se incendió. Se cree que Amadio pintó a Tony y luego a otros niños del orfanato que murieron en incendio, abriéndole los ojos de nuevo para vivir en el lienzo. Los niños estarían atrapados en los cuadros y su conexión con el fuego buscaría simplemente liberarlo. Estas teorías, especialmente la del niño Tony, construyen una narrativa convincente sobre el origen de la maldición y su vínculo con el fuego. Pero, ¿hay algo de verdad en ellas? ¿O son leyendas creadas a posteriori para dar sentido a una serie de extrañas coincidencias? Ocurre que la leyenda del niño llorón no se limita a los incendios. A medida que la historia se popularizaba, muchas personas que poseían estos cuadros comenzaron a reportar otros fenómenos extraños: voces susurrantes provenientes del cuadro, objetos moviéndose inexplicablemente en la habitación, una persistente sensación de tristeza o mala suerte. Curiosamente, algunos relatos contradictorios surgieron. Personas que afirmaban que el cuadro tenía buena suerte si lo cuidaban, como si fuera un niño real, desamparado,
al que nadie quería. Esto podría sugerir un fuerte componente psicológico en la percepción de la maldición. Si espera desgracia, cualquier pequeño contratiempo se asociará al cuadro. Si decide protegerlo, la sensación de control y la autosugestión podría generar una percepción de buena fortuna. Se cuentan anécdotas específicas que añaden un matiz espeluznante. Durante una transmisión televisiva que hablaba sobre la maldición del cuadro, una taza que estaba en el estudio se movió sola en cámara. Ocurre en otra ocasión que personas observaron lágrimas que parecían caer del rostro pintado del niño, a pesar de estar en un ambiente seco y cálido, donde la condensación simplemente era improbable. Hay quienes al mirar el cuadro de lado, en ciertas condiciones de luz, afirman percibir la figura sutil de un demonio acechando detrás o incluso devorando al niño. Una clásica interpretación de paraidolia, pero perturbadora en el contexto de esta historia. E incluso en la era moderna la historia persiste. Se relata un incidente en Concepción, Chile, donde durante una charla sobre el cuadro en un teatro, el equipo técnico falló completamente justo en el momento en que la imagen del niño llorón debía aparecer proyectada en pantalla. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, las teorías sobre el origen, homenaje, pacto, el niño Tony, son fascinantes narrativas pero carecen de pruebas sólidas. ¿Existió realmente un niño llamado Tony con tendencia piromaníaca? ¿O se trata de una fábula que explica la conexión con el fuego? Los incendios, aquí el escepticismo se enfrenta a un desafío mayor. Si bien las casas se incendian por multitud de razones, el patrón de que el cuadro sobreviviera constantemente y los resultados de los bomberos intentando quemarlo sin éxito son difíciles de desestimar por completo como una mera coincidencia. Los otros fenómenos, voces, movimientos, demonios, lágrimas, fallos técnicos, son más susceptibles a explicaciones psicológicas, sugestión masiva o simplemente anécdota. La historia de la maldición se volvió tan famosa que es natural que las personas asociaran cualquier evento extraño o desafortunado que les ocurriera a la presencia del cuadro, magnificando el efecto legendario. La dualidad aquí es clara. Estamos ante una genuina impregnación de sufrimiento y una manifestación paranormal ligada al fuego, o ante el poder inmenso de una leyenda urbana que se alimentó de coincidencias extrañas y de la necesidad humana de encontrar patrones y explicaciones, incluso las más aterradoras. La historia del Porsche de Jay Dean y la del cuadro del niño llorón nos presentan dos caras de la misma moneda. Son objetos que por alguna razón parecen imanes para la desgracia. Uno único ligado a un momento de fatalidad extrema. El otro masivo, cuya leyenda creció a través de relatos de sucesos inexplicables. Pero ambos casos nos fuerzan a considerar la posibilidad, por incómoda que sea, de que los objetos inanimados no sean tan inertes como pensamos. Pueden verdaderamente absorber y retener la energía de los eventos que presencian. O nuestra mente predispuesta a encontrar patrones y temer lo desconocido es la verdadera creadora de estas maldiciones. Este es solo uno de los muchos enigmas que exploraremos aquí, en Narraciones de lo Insólito. Si te apasionan estos misterios, tanto como a nosotros, no olvides suscribirte para no perderte nuestra próxima investigación. Tu opinión es fundamental en esta búsqueda de la verdad. ¿Qué crees que ocurrió realmente con el coche de Dean? ¿Tiene el cuadro del niño llorón algún poder real o es pura sugestión? Déjame tu teoría en los comentarios. Leemos y respondemos a la mayor cantidad posible. Y si este video te ha parecido interesante y te ha hecho pensar, apóyanos con un like. Ayuda enormemente a que el canal llegue a más mentes curiosas. Nos vemos en un próximo video. Gracias.